Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo bien. Ya lo pudieron ver en el título del video, cómo empezar un canal de YouTube desde cero, así como yo empecé el mío y como todos empezamos obviamente. Primero les quiero dar unos cuantos consejos. He visto muchos videos de otros canales que dicen que para empezar en YouTube hay que tener un buen equipo de grabación, hay que ser bonito, hay que tener una buena escenografía. Y no es cierto eso, gente. No es necesario tener buenos equipos de grabación. Para empezar en YouTube, no. Ya sé que todos quieren una buena cámara, un buen micrófono, una buena computadora, buena iluminación, buena escenografía. Miren lo que es esta escenografía que yo tengo. No les dé vergüenza, que no les dé vergüenza, por favor. Aquí tengo algo, les voy a mostrar. Con esto empecé yo a grabar videos. Esperen. Miren. Miren con la monstruosidad que empecé yo a grabar videos. No tiene ni teclado ni nada. Tiene una pantalla adaptada, que la adapté yo. Y después aquí tienen el micrófono. Miren, con esto grababa yo. Un micrófono que me armé yo mismo. Miren lo que es eso. Así que ya saben, no se preocupen por todas esas cosas. Yo me estoy grabando con el celular, con la cámara del celular. Y con eso que les acabo de mostrar, con eso logré monetizar mi canal. ¿Qué más les dije? La escenografía. No tengan vergüenza. Si no tienen una casa bonita, como lo es en mi caso, no tengan vergüenza de grabarse. Pero eso sí, que sea un lugar limpio y ordenado. Otro punto. Dicen, no, pero es que esos youtubers son lindos, son muchachos lindos, son chicas lindas, yo no soy lindo. Yo me estoy grabando, ¿ustedes piensan que yo soy lindo? No tengan vergüenza, vergüenza es robar, eso es vergüenza. No teman grabarse, que no les dé miedo. Cuesta, al principio cuesta. Si ustedes se van a ver mis primeros videos, hablaba mal yo. Hablaba mal, no vocalizaba bien, no pronunciaba bien las palabras por timidez y porque tampoco no tenía mucha práctica, pero a medida de que se va haciendo videos, vamos avanzando, nos vamos poniendo más cancheros, como decimos aquí. Vamos mejorando, ¿ok? Pero eso sí, hablen bien, hablen bien. No importa el micrófono que tengan, si tienen un micrófono barato que no graba bien, pues después pueden mejorar el audio con un programa de edición de audio, justamente. Aquí les voy a dejar un video para que vayan a ver cómo mejorar el audio de una grabación. Disculpen, pero si tengo que hablar todos, explicar todo lo que sé, me la voy a tener que pasar aquí como 2 horas y ustedes se van a aburrir también. Bueno, como les dije al principio, antes de empezar a subir videos a nuestro canal tiene que estar adornado, digamos, optimizado, personalizado, esa es la palabra. Tiene que ser diferente del resto. Tiene que ser claro y representativo. Esa es otra cosa importante. Y sencillo, tampoco hay que crear un canal profesional, ¿no? Bueno, ya he hablado mucho, ahora vamos a la práctica. Miren, vamos a entrar a nuestro canal. Debemos darle un look a nuestro canal para que tenga nuestro propio estilo, ¿sí? No copien a nadie. No copien a nadie, por favor. Sean originales en lo que hacen, en el diseño de su canal y en sus videos. Recuerden que un canal de YouTube, supongo que la mayoría está aquí para poder monetizar su canal, es un negocio. YouTube es un negocio, gente. Pongamos el ejemplo con una tienda de ropa. ¿Qué? ¿Vamos a vender la ropa así nomás? No, primero hay que preparar el local. Tenemos que pintar las paredes, poner los percheros,
las perchas, la fachada, que es muy importante la fachada, que es la fachada llevándolo a YouTube, todo esto, que es lo que la gente ve cuando entra a nuestro canal. Por favor, es muy importante que antes de que empiecen a subir muchos videos, optimicen bien estos 4 elementos, presten atención. El icono del canal, o foto de perfil, o logo, como quieran llamarle. El icono de nuestro canal es lo que nos representa en todas partes donde vayamos. El icono de nuestro canal, como les dije, nos representa, está en todas partes. Cuando la gente está viendo un video, cuando la gente está buscando videos, también aparece nuestro logo, nuestro icono. Cuando hacemos comentarios en otros videos, también aparece el icono. Así que yo les recomiendo que el icono que tengan en su canal pues tenga que ver con la temática del mismo. Por ejemplo, si hacen videos sobre fútbol, no van a poner ahí en el logo una guitarra, ¿sí? O pueden poner su foto también, su cara, pero no pongan imágenes que no tengan nada que ver con su canal. En el icono no pongan esas imágenes. El segundo elemento es la cabecera del canal, también conocida como banner o portada. Esto es muy importante, es la imagen más grande que aparece en nuestro canal, en la página principal de nuestro canal. Lo que tienen que hacer es decirle a la gente de lo que trata el canal. Para eso está el banner, para eso es el banner. Cosa que la gente entre y vea, como en este caso, como en mi canal, tutoriales y trucos, YouTube y otras redes sociales, programas y sistemas operativos, internet, etc. La gente entra y ya ve eso, ya se da cuenta de lo que trata el canal. ¿Ok? Optimicen bien su banner, no pongan una sola imagen ahí sin nada, no, pongan texto. Y las redes sociales también, aquí, como esta. Si no saben cómo hacer todas estas cosas, aquí les voy a dejar una lista de reproducción con todos los videos en los cuales enseño a cómo hacer todo eso, a cómo personalizar el canal de YouTube. O si no, lo podrán encontrar también en la descripción del video. Ya saben, la foto de perfil, el banner, tiene que estar bien optimizado. El tercer elemento, el tercer elemento es la descripción del canal. Veamos un ejemplo con mi canal. Por algo se llama descripción. Miren, cuando la gente busca canales o YouTube les muestra canales, así como en este caso, aparece la descripción del mismo, del canal. Y la gente al leer la descripción se da cuenta ya automáticamente de lo que trata el canal. Tutoriales muy bien explicados para aprender sobre cómo personalizar YouTube, trucos de YouTube. Yo he visto descripciones de canales malas. Por ejemplo, hola, me llamo Juanito, tengo 18 años, mi color favorito es el azul, juego mucho al fútbol, mi cumpleaños es tal día, mi signo del zodíaco es Leo. Eso no le importa a nadie, gente. Nadie quiere saber quiénes somos nosotros. La gente quiere saber qué va a encontrar en nuestro canal y qué tenemos nosotros para brindarles a ellos, para que ellos aprendan qué tenemos para aportarle. ¿Me entienden, no? Optimicen todo eso. Ya les dije, en la descripción del video les dejaré una lista con muchos videos para que aprendan a personalizar su canal de YouTube. Háganlo, por favor. Otra cosa que tienen que hacer, pero sí o sí, es suscribirse al canal. Suscribirse si quieren más videos como estos, ¿sí? Ya empecé hace poquito haciendo uno, que también es otro elemento, que no lo puse aquí. El nombre del canal es muy pero muy importante. Ya lo vimos en otro video. Si se lo perdieron, pues aquí lo encontrarán, ¿ok? Ahí en las tarjetas o en la descripción de este video también lo van a encontrar. Hagan lo que yo les digo, por favor, ¿sí? Y trabajen mucho y estudien.
Esto no es nomás de hacer videos y ya. No, hay que optimizar el canal, hay que buscar palabras clave para los videos, que eso ya lo veremos dentro de poco, como subir videos, porque no es la cosa subir videos y ya, no, hay que saber cómo hacerlo. Ah, el último elemento, el tráiler del canal, también es muy importante, ya que si alguien entra a nuestro canal, así, les va a aparecer el tráiler, o también llamado video de presentación, intro, avance del canal y no sé cómo más. Este es el primer video que la gente ve cuando entra a nuestro canal. Yo no hice un video de presentación, mal por mí, porque tendría que haberlo hecho cuando empecé. Esto no es nada de otro mundo. Un video de presentación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo me llamo Miguel Ángel Guerrero. En este canal, llamado Ángel PC Tutoriales, van a aprender todo lo relacionado con las redes sociales, con las computadoras, sistemas operativos, Google Chrome. Yo podría hacer un video así, ustedes tienen que hacerlo así. Si tienen un canal de maquillaje, pues hola, soy fulano. En este canal vas a aprender las mejores formas de maquillarte sin tener que gastar mucho dinero. Te voy a enseñar de principio a fin todo lo que tienes que hacer para verte hermoso o hermosa. Eso es un video de presentación. No tiene que durar más de un minuto. Hagan todo lo que les dije, por favor. Y no olviden suscribirse. Chao.